Hola a todas y todos. Esta colección de videos es para platicarles sobre las exposiciones que tenemos en el Paseo de las Ciencias, para que ustedes nos puedan apoyar cuando recibimos grupos, ya sea grupos escolares o grupos de público general, a visitarnos aquí en el campus. En el Paseo de las Ciencias, el instituto tenemos dos vertientes diferentes. Una es la historia del universo, en donde recorremos el camino completo de la historia del universo, y la otra son 6 exposiciones que tocan diferentes temas relativos a la astronomía. En estos videos vamos a platicar primero sobre la historia del universo y después vamos también a explicar las 6 exposiciones. El fin de estos videos no es necesariamente hacer una explicación o exposición similar a la que se haría con los grupos, sino que ustedes sepan qué es lo que tenemos y puedan hacer la exposición dependiendo del grupo que venga cuando nos apoyen. Cuando recibimos grupos para la visita al Paseo de las Ciencias, iniciamos en esta parte del camino que está más cerca de la puerta del instituto, en la explanada al frente del instituto, e iniciamos el recorrido de la historia del universo aquí y concluye al final del camino donde está el edificio de CESAM. El camino tiene una longitud aproximada de como 130 metros, entonces cada metro del recorrido corresponde a algo así como 100 millones de años de la historia del universo. Al inicio del recorrido tenemos esta placa que habla sobre la evolución del universo en general. Es como una placa introductoria en donde hablamos sobre el Big Bang o la gran explosión como un modelo para explicar la historia del universo. No necesariamente como el inicio de la historia del universo, sino como todo el modelo que nos ayuda a explicar toda esta historia que vamos a recorrer desde aquí hasta el final del camino. En el camino de la historia del universo tenemos varias paradas y en cada parada vamos explicando un fenómeno un suceso importante, un evento importante en la historia del universo. En la primera parada hablamos de la formación del universo en general. En cada parada podemos, dependiendo del grupo, si el grupo es de niñas y niños más pequeños, o es un grupo de jóvenes ya de secundaria o de prepa o incluso de licenciatura, podemos ir cambiando el nivel de la explicación. Nos podemos basar en el texto de la placa, pero también podemos dar nuestra explicación, digamos, con nuestras propias palabras. El chiste es que se platique la historia como si estuviéramos contando, válgame, justamente una historia y no necesariamente como una exposición fija. Entonces, esta primera parada hablamos de la formación del universo hace 13.800 millones de años, y podemos ir explicando que conforme vamos avanzando el universo se va enfriando y entonces se producen los primeros átomos y los primeros, primero las primeras partículas y luego los primeros núcleos atómicos, y conforme va avanzando el tiempo el universo se enfría, se separa la luz y la materia, y entonces en la siguiente placa ya explicamos ya la formación de las galaxias. De la primera parada a la segunda parada es un espacio pequeño, son solo aproximadamente 3 o 4 metros, y representa el espacio de tiempo en la historia del universo, desde que se formó el universo hasta que se formaron las primeras estrellas y galaxias. Entonces, en esta segunda parada hablamos justamente de la formación de las estrellas y de la formación de las galaxias en general. Entonces aquí en esta parada pueden explicar sobre cómo se forman las estrellas y que se forman en grupos y cúmulos que después se van juntando de forma jerárquica para formar las galaxias y las estructuras a mayor escala. En la tercera parada hablamos sobre la formación de la Vía Láctea. Hay que mencionar en esta parada que la formación de la Vía Láctea es un proceso continuo, aunque el mayor bulto, digamos, de su masa se formó más o menos en este punto del recorrido de la historia del universo hace unos 10.000 millones de años. En esta parte del paseo tenemos la exposición del agujero negro. Si bien es una exposición aparte, parte de las 6 exposiciones que tenemos aparte de la historia del universo, solemos utilizar esta parada para permitirle a los grupos que suban a la resbaladilla del agujero negro, y usamos la estructura en espiral
de la exposición para explicar la estructura espiral de nuestra galaxia también. El tiempo que se lleven aquí depende un poco de los grupos. Cuando son niñas y niños pequeños, las exposiciones suelen ser un poco más cortas y le damos más tiempo de que estén en la resbaladilla, y cuando son grupos de más edad podemos ampliar un poquito la explicación y disminuir un poco el tiempo que están jugando por acá. El agujero negro es una de las 6 exposiciones que tenemos en el Paseo de las Ciencias, que son parte de nuestro instituto. En esta tenemos la estructura espiral de nuestra galaxia, y para simbolizar el agujero negro tenemos una resbaladilla. Cuando vienen los grupos escolares pueden subir a la resbaladilla a través de la malla y aventarse por la resbaladilla. En la placa tenemos una explicación en general sobre los agujeros negros y la foto del agujero negro de Sagitario A Estrella, que es la foto más reciente que tenemos del telescopio del Horizonte de Eventos. Esta exposición es la fuente elíptica. En realidad no forma parte de las exposiciones de nuestro instituto, sino es una exposición del Centro de Ciencias Matemáticas. Cuando hacemos el recorrido de la historia del universo, a veces hacemos una parada aquí para explicar cómo cuando tenemos un sistema de 2 cuerpos ligados por gravedad, las órbitas de manera general son elípticas. Aunque sabemos que de manera general son cónicas, la órbita cerrada más común es una elíptica. Entonces podemos utilizar la fuente para explicar ese concepto. Si el grupo tiene algún interés en específico por explicar qué es una elipse o las propiedades de las elipses, podemos pedirle ayuda a Centro de Ciencias Matemáticas para que nos permitan utilizar la exposición completa con dejando caer la bola de allá, que produce una onda que se refleja en el otro foco. Es decir, la bola cae en un foco y las ondas se reflejan en el otro foco. Pero eso nada más es cuando tenemos un grupo que requiera alguna explicación más específica, y para eso pedimos ayuda al CCM. Esta exposición se puede utilizar para explicar cómo funciona un reloj solar, cómo se construye, qué es la ecuación del tiempo, y también los usos horarios. Es decir, que nuestro horario civil está fijado a un meridiano en particular y no corresponde con la hora solar, que es la hora de nuestro meridiano local. Otra de las exposiciones que tenemos en el instituto, en el Paseo de las Ciencias, es esta maqueta o modelo de Orión. Es una maqueta en 3D que depende de la orientación en donde esté, puede verse la constelación que vemos familiarmente en el cielo, o se ve otra cosa. En esta exposición podemos explicar qué es una constelación, como un arreglo de alguna manera arbitrario o fortuito de estrellas en el plano del cielo, y los colores de las estrellas están relacionados con su temperatura vía el diagrama HR. La dirección de la toma de la cámara en este momento corresponde a la dirección en la que nosotros lo vemos desde la Tierra, y las distancias hacia la Tierra están apuntadas en mosaicos en el suelo a un lado de cada tubo que sostiene a la estrella. Al frente de la maqueta de Orión, del otro lado del camino, está la placa explicativa, y también hay un cuadrito de mosaicos en el suelo desde donde se puede ver el modelo desde lejos y se ve la imagen familiar de Orión en el cielo. Aquí se puede aprovechar para explicar cómo son las constelaciones, arreglos arbitrarios de estrellas en el cielo, y que en diferentes culturas hay diferentes constelaciones, dependiendo de cómo cada cultura ha interpretado los asterismos o estas figuras imaginarias que vemos en las estrellas en el cielo. Regresando al recorrido de la historia del universo, la cuarta parada es la formación del sistema solar. En la placa está la información sobre hace cuánto tiempo se formó, y corresponde desde la distancia desde el inicio hasta aquí al tiempo que tardó en iniciar la formación desde el origen del universo hasta este momento. Con las niñas y niños pequeños funciona hablar sobre los tamaños de los planetas y sus colores. Y si tenemos grupos de jóvenes un poco más grandes, podemos hablar sobre el concepto de escala, y utilizar también ese concepto para explicar que no se puede a esta escala en la que está el mosaico hacer un modelo que tenga la misma escala para los tamaños y las distancias entre los planetas. Otra de las exposiciones que tenemos en el Paseo de las Ciencias son los aros, que representan, que están diseñados para explicar el brillo de las estrellas. Los aros tienen el mismo diámetro,
pero están colocados a diferentes distancias y están alineados de tal forma que pueden verse de manera concéntrica si nos fijamos en el centro del primer aro. Esto nos sirve para explicar que independientemente del color de las estrellas, su brillo disminuye con la distancia y de hecho disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, esta exposición nos sirve para explicar este concepto. La quinta parada en la historia del universo es el surgimiento de la vida en la Tierra. Aquí podemos aprovechar para hablar sobre evolución como un fenómeno continuo y para explicar que la mayor parte del tiempo de la historia de la vida en la Tierra, la vida era unicelular y la vida multicelular surgió relativamente reciente en la historia de nuestro planeta. En la parte de atrás tenemos la exposición del árbol de la vida, que está a cargo del IES, y pueden aprovechar para darle un pequeño tiempo a los grupos para que exploren el árbol de la vida. En la parte de la izquierda, al fondo del árbol de la vida, está una estatua de Lucy, uno de los primeros homínidos. La estatua está en tamaño real, entonces sirve para ejemplificar algunos homínidos no humanos y puede ser también un buen lugar para que los grupos se tomen la foto de la visita. La sexta y última parada en el recorrido de la historia del universo es el surgimiento de la vida compleja en la Tierra y de la humanidad. Aquí se puede aprovechar para explicar que la historia de la humanidad desde su origen hasta ahora representa un intervalo de tiempo muy pequeño en el recorrido completo de la historia del universo. Y que nuestra historia como historia humana escrita, primero desde el surgimiento de la agricultura y después como historia escrita, representa aún un intervalo de tiempo más pequeño. Se puede aprovechar también el final del recorrido para hablar sobre el futuro de la humanidad y cómo lo que nosotros hagamos por conservar nuestro medio ambiente o por la lucha contra el cambio climático es en beneficio básicamente de la propia humanidad, pues la vida en la Tierra va a continuar independientemente de lo que nosotros hagamos e independientemente de si nosotros estamos aquí o no. Otra exposición que tenemos es el sistema solar a escala. Este sistema solar sí guarda las mismas proporciones de tamaño y de distancia. Este sería el tamaño del Sol y tenemos de Mercurio a Júpiter en la zona del Paseo de las Ciencias, Saturno y Urano en el camino hacia la ENES y Neptuno está en el último edificio al fondo de la ENES. En las placas tenemos información sobre el diámetro y la distancia al Sol de cada planeta, tanto en su valor real como en el valor en este modelo. Y la información está en español, purépecha y en una placa de braille. Y además está el mapa de ubicación de los diferentes planetas en el campus de la UNAM. Otra de las exposiciones que tenemos en el Paseo de las Ciencias son los platos susurrantes, que también le solemos llamar las antenas. En estos platos podemos explicar cómo es que una antena refleja las ondas de luz o también las ondas sonoras. En esta exposición se puede ubicar una persona al frente de una de las antenas, a la altura del foco, y del otro lado otra persona y hablar susurrando, hablar en voz muy baja, de tal forma que puedan escucharse la una a la otra. Las antenas están de frente y reflejan las ondas sonoras de una persona en el foco de la otra antena. La última de nuestras exposiciones en el Paseo de las Ciencias es las ondas torsionales. Aquí podemos explicar el concepto de onda en general, que existen ondas transversales, ondas longitudinales y justamente las ondas torsionales. Y la exposición representa una onda torsional. Pueden tomar de la manija la exposición, la manija que tiene abajo, girar la estructura y observar cómo es que va dando vuelta.